días, alumnos. El día de hoy vamos a realizar una explicación sobre la película The Final. ¿Qué ocurre en la película? Ocurre que hay una serie de chicos de características físicas diferentes a las comunes, a las del resto, que sufren bullying, el llamado acoso escolar, de parte de las mayorías, de parte de los chicos populares y las chicas populares que son americanos. ¿Dónde ocurre la situación? Estas problemáticas ocurren en Estados Unidos, donde generalmente hay una riqueza cultural extraordinaria debido a que es una potencia mundial en el sentido económico y esto atrae a diferentes nacionalidades a buscar oportunidades, lo cual produce un choque entre las culturas que no a todos les agrada, en especial a los estudiantes que todavía no terminan de desarrollar esta parte social y eliminar su parte egoísta. ¿Por qué ocurre? Ocurre porque, como vemos en la imagen, les molesta lo que ven al exterior de las personas. Si lo que representan las personas exteriormente no es desagrado, le causa molestia y les causa la necesidad de atacarlo, de agredirlo. En este caso vemos a uno de los personajes que es la que inicia y cierra la película, que tiene una evidente malestar en su rostro, una quemadura por algún accidente que haya tenido o alguna malformación de nacimiento. ¿Cuál es la solución a la cual llegan estos chicos cansados de sufrir acoso escolar debido al exterior, ya sea que sean personas de otras nacionalidades o tengan tonos de piel distintos, como el caso del afrodescendiente que también es protagonista? ¿Cuál es la solución a la que llegan? Pues bien, la solución a la que llegan es organizarse y torturar, reproducir el daño que les han hecho a los atacantes para así vengarse. Pues bien, vamos a realizar una pequeña explicación sobre esta película. ¿Qué sucede? ¿Qué sucede en la psicología de las personas? Ya nos decía Freud en El malestar de las culturas. La verdad oculta tras de todo esto, que negaríamos de buen grado, es que la de que el hombre no es una criatura tierna y necesitada de amor, que solo osaría defenderse si se le atacara, sino por el contrario, un ser cuyas disposiciones instintivas también debe incluirse una buena porción de agresividad. Por consiguiente, el prójimo no le representa únicamente un posible colaborador y objeto sexual, sino también un motivo de tentación para satisfacer en él su agresividad, para explotar su capacidad de trabajo sin retribuirla, para aprovecharlo sexualmente sin su consentimiento, pa- para apoderarse de sus bienes, para humillarlo, para ocasionarle sufrimientos, martirizarlo y matarlo. Con esta cita vemos, podemos explicar el porqué de esta violencia que ocurre en Estados Unidos. ¿Por qué actúan las personas de ese modo? Pues bien, desde una perspectiva freudiana podríamos entender que las personas nacen con instintos violentos y que buscan satisfacerlos, y que lo que hacen estos chicos no es sino que el reflejo de estos instintos. Esto es lo que ocurre. ¿Por qué? ¿Por qué ocurre en Estados Unidos? Pues bien, las dos imágenes que vemos en pantalla son muy sugerentes. Vamos a realizar un pequeño contraste entre Oriente y Occidente. La escultura de Oriente, como vemos, es una persona tranquila, callada, está en calma, mira hacia el interior de su persona. Y por el otro lado, vemos a una estatua muy representativa de Occidente, que es la americana, la Estatua de la Libertad, que es una estatua con los ojos abiertos, mirando hacia el oeste, tiene una mano levantada, simboliza poder, dominio, y esto es lo que ha permeado la cultura generalmente occidental. Tendemos a juzgar por lo que vemos. Vemos hacia el exterior y no hacia el interior de las personas. Desde el lado social se puede explicar el por qué estas personas producían este bullying y el por qué estaban acostumbradas a valorar tanto el exterior, y es por esta situación que históricamente Occidente es lo que ha promovido, es lo que ha hecho avanzar su cultura, el exterior, la visión, el poder y el dominio.
Y desde la economía, en el caso de Estados Unidos, es el país más capitalista del mundo. ¿Y qué tiene que ver el capitalismo con esto? Pues a juicio de Marx, desde su lectura, él diría que estos chicos son violentos, hacen bullying, porque desde la economía se produce una lucha de entre las clases sociales. Siempre la economía de Estados Unidos va a girar en torno a un empresario y un empleado. El empresario va a sacarle el mayor provecho a las horas de trabajo del empleado, lo que Marx llamaría plusvalía, y esto va a ocasionar a su vez que el empleado sienta rencor parte de su por parte de la persona que le da el empleo, lo que va a ocasionar un desgaste dentro de la sociedad y que el tejido social esté siempre a punto de quebrarse. Por esto ocurre el bullying, podríamos explicarlo socialmente y desde la economía. Ahora bien, ¿dónde se originó? ¿Por qué, por qué en las escuelas se trata así a las personas con apariencia distinta o con capacidades físicas diferentes? Pues podemos ver históricamente desde la película del Jorobado de Notre Dame cómo se veían las personas con apariencia distinta. En este caso, si todos recordamos, el párroco de la iglesia, al detectar que había nacido un niño con apariencias distintas a las comunes, a las estándar, pues decidió guardarlo, quitarlo a la vista de las demás personas y colocarlo dentro de una torre en la parte más alta y que se dedicara únicamente a tocar una campana. Esta situación que ocurre con las personas con capacidades diferentes ya la podemos ver también en Kafka, en la metamorfosis, cuando una persona se transforma, cambia, tiene una apariencia totalmente distinta a las demás, pues ¿qué hacen las personas cercanas a él? Pues lo esconden. En el caso de Kafka, que el personaje de Krabs se transforma en un insecto, pues lo primero es ocultarlo, lo primero es alejarlo de la gente porque causa pena, porque causa temor, y finalmente en ese caso, en esa literatura, tratan de asesinarlo. Esto es lo que ocurre con las personas que tienen apariencias distintas, modos de hablar distintos a los convencionales, que causa el temor de las personas. Desde la educación podemos trabajar el libro de Juan Amos Comenio, Didáctica Magna, en el cual explícitamente desde la educación se excluía a las personas distintas, con apariencias distintas, con modos de hablar distintos, porque se creía que Dios no les había dotado la capacidad del entendimiento. Entonces, si queremos saber el porqué de la sociedad que tenemos actualmente, es porque desde la misma educación se venía trabajando una no inclusiva. Tenemos pensadores desde los cuales se fundó Occidente que son muy representativos, como el caso de Juan Jacob Rousseau, quien publicó el libro El Emilio, y en él hablaba de las personas con capacidades diferentes de este modo. No me encargaría yo de un niño enfermizo y achacoso aunque hubiese de vivir 80 años, que no quiero un alumno siempre inútil, para sí y para los demás, ocupado únicamente en conservarse y cuyo cuerpo perjudique a la educación del alma. El cuerpo perjudique a la educación del alma. ¿Qué he de hacer yo consagrándole en balde todos mis afanes si no es doblar la pérdida de la sociedad y privarla de 2 hombres en vez de uno? Encárguese otro, en lugar mío, de este enfermo. Consiento en ello y apruebo su caridad, pero ese no es mi talento. Yo no sé, de modo alguno, enseñar a vivir a quien solo piensa en librarse de la muerte. Pues bueno, ya esta cita es muy explícita. Él atribuía que el cuerpo físico era similar al del alma. Lo que tú traías al exterior era lo que tenías en el interior. Por tal motivo, si eras una persona deforme, ¿qué quiere decir? Que tenías una alma deforme, no estabas dentro de los elegidos de Dios y por tanto no había que darte educación. Desde nuestras bases occidentales, literarias, políticas, pedagógicas, están estos ideales de excluir a aquellos que son diferentes. ¿Cuál es la solución? En el caso de los chicos, vemos la imagen que optan por una solución maquiavélica. ¿Qué ocurre? Si hay un grupo que tenga el poder y te esté oprimiendo, ¿cuál es la solución? Buscar la manera de llegar al poder, buscar la manera de ser el príncipe y ahora tú hacer lo mismo. No buscar transformar la sociedad, sino perpetuarla,
reproducirla. Y esta es la solución a la que llegan estos chicos, una solución maquiavélica. Maquiavelo, al igual que Freud, consideraba que el hombre había nacido malo, que dentro de sus instintos estaba el atacar, violar, matar por placer, independientemente de la educación que hubiera tenido, independientemente si hubiera tenido buenos o malos padres. Su instinto le decía que tenía que atacar y agredir. Sin embargo, Freud al final del día no propiciaba estas conductas, consideraba que el hombre estaba malo, pero consideraba que la cultura era importante para controlar estos instintos naturales y no propiciara la violencia. Él sostenía que la cultura era difícil de soportar debido a todas nuestras restricciones políticas, morales, de derecho, pero así debíamos de estar y inventó el psicoanálisis para poder sobrellevar estos malestares, pero de ningún modo esperaba que llegáramos a este estado de barbarie de naturaleza, pues decía que sería todavía más difícil de soportar que la cultura misma. Entonces no lo permitiría y él no lo veía como una solución. En cambio, Maquiavelo aceptaba la maldad del hombre y él buscaba reproducirla. Si alguien te ha hecho un mal, si alguien ha abusado de su poder, pues lee El Príncipe, aquí te dejo una serie de tips, una serie de datos para que tú también te hagas del poder y reproduzcas esta maldad. Y es la perspectiva que optan los protagonistas de la película The Final. Pero ¿qué ocurre? Que esto no es una solución que nos lleve, no es una solución vaya, es una respuesta pragmatista, una respuesta que sirve para medio solucionar al problema a corto plazo debido a que las personas sienten ego, sienten que quieren vengarse, quieren justicia, pero esa justicia en realidad no lo es venganza y no llevaría a buen puerto a la humanidad, se acabaría. De ese modo no se soluciona el problema. ¿Cómo si se soluciona el problema? Pues educando a la gente. Un texto que tiene Claudia Levi-Strauss, Raza y Cultura, nos lo explica bien. Si nosotros vemos todos los inventos tecnológicos que tiene la humanidad, la pólvora china, el lenguaje, la televisión, el barro, todas estas invenciones fueron producto del choque de las culturas, de la unión de dos culturas distintas que sacaron provecho de sus diferencias e hicieron productos nuevos, innovaron en productos que tenían las culturas contrarias y así se fue mejorando la sociedad. Vemos un caso muy emblemático, el de la televisión, que se hizo en blanco y negro en un país y posteriormente en otro se adaptó al color. Vemos en el lenguaje que hay unos países que tienen, como el español, que tienen la mezcla de varios idiomas que han enriquecido nuestra lengua. Y así en infinidad de casos. Hay un texto muy conocido, Culturas híbridas de Néstor Canclini, en el cual nos dice que las diferencias entre las culturas han producido algunos avances interesantes. Podemos hablar de la bachata, que fue producto de la unión de varios ritmos, salsa, merengue, cumbia, y producieron un producto nuevo que dio satisfacciones a la gente. Podemos ver ahí una especie de hamburguesa que cubre un pan muy conocido en México que se llama concha, y así diversos productos gastronómicos, tanto musicales como, como literarios. Veíamos Octavio Paz, que se nutrió de toda la filosofía de la India y con todos los estudios que tenía de México, produjo El laberinto de la sociedad y diversos poemas. Vemos ahí ejemplo de gastronomía y demás. Lo que quiero decir con esto, y estos autores quieren decir, es que las diferencias enriquecen. Lo que hay que hacer para solucionar este choque entre las culturas que veíamos en las películas, que no aceptaban al chico indio, el chico de la India, y a la chica rusa, es porque no aceptan las diferencias, tanto desde la cultura como desde el exterior de las personas. ¿Y qué tendrían que hacer en ese caso en Estados Unidos para solucionar este problema? Pues bien, es una cultura que desde la mirada crítica de Zygmunt Bauman y su realidad líquida ha perdido valores, el tejido social está desgastado, hay personas que ya no creen en nada, que son nihilistas y pues les faltaría completarse, solucionar eso que no les da su cultura y por ejemplo echarle un vistazo a la cultura mexicana, que en el caso
de México es un país que promueve mucho la unión familiar, cosa que veíamos en la película que no era así. Los niños que participaron en esta masacre pues tenían un, un lazo familiar muy pobre, no lo tenían, y esto lo podrían aprender de otras culturas para mejorarse. Por el otro lado, vemos a la estatua de una estatua oriental que mira hacia el interior, que está callada, que está reflexiva, y esto les ayudaría también que permeara más en su cultura estas perspectivas orientales y así mejoraran su cosmovisión del mundo. Desafortunadamente, pareciera ser que la solución les trae problemas, porque ellos no aceptan la integración de otras culturas, tienen muy exacerbado el racismo y el exterior y el exterior de las personas lo toman muy en cuenta para conocerlas, no el interior. No han leído el Principito que nos recomienda mirar a través del corazón, porque así vamos a sentir realmente a la otra persona y juzgarla, distinguirla por realmente lo que es en el interior y no es en el exterior. Sin embargo, pues están muy renuentes a mezclarse. Pero aquí podríamos considerar que la solución sería esa, que aceptaran otras formas de ver el mundo y se completaran. Al final de la película se vuelve a subrayar esta idea que es la de el exterior, las apariencias. La reportera, antes de hacer su trabajo, lo primero que le pregunta al camarógrafo, y es a lo que enfocan, es cómo luzco, cómo es mi apariencia. Vemos que los programas buscan reproducir estos estereotipos de belleza, en el caso de la mujer muy maquillada, blanca, que esté delgada, para poder salir en la televisión, y a su vez la televisión va educando a, a los niños, a las niñas. También al final de la película vemos una mujer que se mira frente al espejo y se ve que y nota, se percibe a sí misma como una persona obesa y está al parecer tomando pastillas para bajar de peso, para adelgazar. Entonces lo importante de esta película es que juzga las, el exterior, las personas que miran únicamente hacia el exterior, una perspectiva de vida vacía. Y pues bueno, ¿cuál sería realmente la solución? La solución sería mirar películas, mirar arte, mirar arquitectura, mirar libros, mirar música para corregir la sociedad, para transformarla. En la película los chicos llegaron a esa solución de reproducir lo que les habían hecho, porque ellos decían que habían mirado muchas películas de terror y que las tenían que servir para algo. En este caso queremos puntualizar que no debe ser así. Esta película, por ejemplo, nos puede servir para ayudar a reflexionar sobre nuestra perspectiva de ver el mundo, a reflexionar sobre esta perspectiva occidental del exterior, de dominar, de ganar, de competir, para posteriormente no reproducirla. Ahí tenemos el texto de Bourdieu, la reproducción, evitar esta situación, no perpetuar la sociedad, y tenemos la imagen de Paulo Freire, que él buscaría transformar la vida mediante la educación, y de esto trata este video. Quisimos hacer esta breve reflexión de la película, trayendo algunos otros autores que nos pueden ayudar a leer la película de un modo correcto, de un modo productivo, y pues espero que les haya servido. Hay que transformar la educación, hay que transformarnos a nosotros mismos, no repetir los patrones, porque eso no sería una solución. No, la solución no es matarnos unos con otros, hacer la llamada guerra de todos entre todos de Hobbes, que tampoco él quería, a pesar de considerar que la maldad humana era inherente en el ser humano, él tampoco lo quería. Y pues evitar estas prácticas y juntos formar un mejor planeta. Muchas gracias.